El pasado miércoles, hacia las 10:30 de la noche, Inmaculada Ubarrio, de los servicios informativos de Radio Voz, os ofrecía la siguiente información. Con todo, el detonante ha sido el proceso de destitución al que se podría enfrentar Bill Clinton si mañana el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor por culpa del escándalo Levinsky. Todo hace pensar que Clinton podría descargar el ataque esta misma madrugada para evitar esa votación, porque el portavoz del Comité Judicial ya ha anunciado que sería torpe iniciar el proceso de destitución durante un bombardeo a este país. En realidad, justo 11 minutos antes, la batalla se libraba ya sobre Bagdad. Y a las 11 de la noche nos llegaban los truenos de la guerra. Les vamos a arrebatar unos minutos a nuestros compañeros de deporte solamente para contarles esta última hora. De momento, las baterías antiaéreas iraquíes disparan en Bagdad. Están disparando sus proyectiles, han empezado a disparar precisamente a las 11 menos 10 minutos. Y este es el sonido en directo que se escucha de la capital iraquí. Este es el sonido en Bagdad. Well, we've had a bullet on this roof, so I'm not going to step up right now, but we're just going to be... Esta noche os pretendemos ofrecer otra perspectiva de este conflicto. Lo haremos desde 3 puntos de vista: el social, el religioso y el profético. Hay otros mundos, pero están en este. Mundo misterioso. Una aventura en los límites del conocimiento. Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo. Mundo misterioso. Cadena Radio Voz. Manuel Carballal y Bruno Cardeñosa. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street. Saludos, muy buenas noches, las 2:07. Comenzamos, esto es Mundo Misterioso, Cadena Radio Voz. Abrimos así nuestra segunda edición de este fin de semana con un planteamiento que os repetimos en muchas ocasiones. Os queremos ofrecer otras formas de ver la realidad. Con un gran equipo que ha estado trabajando durante muchas horas. Patricia Respuelo en la producción, Julia Jimeno en la producción ejecutiva, Antonia María Moreno en locución y redacción, Manuel Carballal en la dirección y Joaquín García al frente de la realización técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Un equipo que os agradece la gran cantidad de postales que hemos recibido estos días de felicitaciones navideñas. Ya sabéis que queremos seguir recibiendo vuestras cartas y que nuestra dirección es la siguiente: programa Mundo Misterioso, calle Capitán Aya, número 1, planta 17, 28020 de Madrid. Sin más, nuestro sumario para esta noche, madrugada del 21 de diciembre de 1998. I haven't slept at all in days. Zorro del Desierto, así se ha llamado la operación militar iniciada
por las tropas norteamericanas y británicas sobre Irak el pasado miércoles y que finalizó ayer, ha sido posiblemente el mayor ataque bélico de la historia y ha encendido de nuevo viejos resentimientos. Abordamos hoy el conflicto del Golfo Pérsico desde diferentes ángulos, Antonia María Moreno. El primero de ellos, el profético. Muchos augurios predijeron el conflicto iniciado en 1990 y que ahora, a las puertas del año 1999, año que aglutina todos los miedos de la humanidad, cobran especial relevancia. Hoy repasaremos esas profecías de la mano de uno de los mejores expertos internacionales en la materia, el director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Y ha sido un conflicto que nos ha irritado muchísimo y por lo tanto también queremos abordarlo desde la perspectiva social. Para eso contamos con la presencia en nuestros estudios de Juan Bartolomé, de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por supuesto abordaremos este tema desde el ángulo religioso. Muchos medios informativos han planteado su temor a que los musulmanes llamasen a la Guerra Santa, la yihad. Hoy sabremos qué opina la comunidad islámica con la ayuda de Suleiman Lago, que es el editor de la revista Mezquita y representante de la comunidad islámica en Galicia. También estará con nosotros, escucharemos la voz del agregado cultural de la Embajada de Irak en España, Hassan, y de la periodista iraní Irandok Sadeghibat. Dos testimonios ante los cuales os sugerimos mucha atención. Un número de teléfono, como siempre, a vuestra disposición, 913434353, 913434353. Y por supuesto repasaremos lo que fueron aquellos temas estrellas de nuestro programa de ayer. Manuel Carballal. Efectivamente, ayer, como prometimos, nos quedamos cortísimos de tiempo con todas las informaciones sobre el servicio secreto que queríamos facilitar. Y esta noche, por un lado, refrescaremos la memoria con algunas de las declaraciones que anoche hicieron gente como Juan Alberto Perote, como Pilar Urbano y como algunos de nuestros invitados de lujo. Y además ofreceremos un documento absolutamente exclusivo con uno de los agentes del CSIC, uno de los hombres de Perote, que estuvo muy involucrado en el asunto Humo, un asunto que muchos de nuestros oyentes conocen perfectamente. Las 2:11, la 1:11 en la Comunidad Canaria. Comenzamos. Los archivos secretos del Ejército del Aire, el nuevo libro de Bruno Cardeñosa. Descubre de su mano los documentos secretos sobre ovnis de las autoridades españolas. Un libro revelador que ya puedes conseguir llamando al 91 510 273. Y además, Multimedia Scanning te ofrece dos novedades más. Videntes, visionarios y vividores, del conocido autor Salvador Freixedo, y Abducciones, de Magdalena del Amo. Recuerda, 91 510 273. El mejor regalo, un libro. Miedo. Eso es lo que una niña de 16 años podía expresar al sentir muy cerca de su casa el impacto de uno de los misiles lanzados por Estados Unidos hace tan solo unos días. Su familia, como muchas otras, fue tomada por sorpresa aquella noche. Miedo. Miedo a la muerte, que se encontraba tan cerca de ellos. Opiniones para todos los gustos con respecto a este nuevo ataque contra Irak. Se anunciaban profecías y ya a las puertas de 1999 el temor invade a muchos habitantes de aquel país. Una guerra detenida por el momento. Y los intereses de las naciones por encima de religiones, economía y sobre todo vidas humanas.
primer invitado que tenemos esta noche en los estudios centrales de Radio Voz en Madrid es Juan Bartolomé. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan es médico, trabaja en la Agencia Española de Cooperación Internacional, un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Charlábamos, Juan, hace tan solo 48 horas cuando empezábamos a preparar este programa y te mostrabas muy indignado con todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Es terrible cómo a alguien, por una serie de problemas personales que se han convertido en problemas políticos, parece que ha tenido que pagarlo con una serie de vidas humanas inocentes, ¿no? Hombre, la indignación tiene que ser cualquier ciudadano que se precie un poco que tenga algo de sensibilidad, pues ante estos hechos naturalmente tiene que estar indignado. Indignado sobre todo porque es una minoría la que está actuando y destruyendo a una gran mayoría. O sea, que incluso hasta en los conceptos puramente democráticos resulta alarmante también, ¿no? Y luego, pues personas que trabajan en el área humanitaria, pues todavía con mayor motivo, ¿no? Que es el caso mío, ¿no? O sea que no creo que debe extrañar a nadie eso que tú estás diciendo, cómo me sentía. Supongo que como la mayor parte de ciudadanos ahora mismo en España, ¿no? Y además, como médico, supongo que afectado por el hecho de que algunos de los objetivos alcanzados en esta operación Zorro del Desierto, que merecería quizá otro apelativo, pues que uno de esos objetivos hayan sido hospitales, ¿no? Es terrible. Bueno, yo creo que en vez de zorro, si sabemos por qué se ha hecho esto, yo diría zorra, pero bueno. Realmente, los destrozos que hayan podido haber desde el punto de vista de instalaciones sanitarias, bueno, pues es realmente una guerra no, un juego de artificio como este que están haciendo, no tiene nada que ver con el anterior, que es el embargo. El embargo sí que ha destruido muchas cosas. Ahí nace el mayor de los problemas, ¿no? El embargo. Acaba la primera guerra del Golfo o la primera parte de la guerra del Golfo, porque ya no sabemos cómo llamar a una cosa, si guerra de baja intensidad desde que acaba, pero el hecho es que cuando acaba aquel conflicto, en el año 91, comienza un brutal embargo de los más brutales que recuerda la historia y evidentemente, sobre todo los niños comienzan a notar esa escasez de medicamentos, esa escasez de alimentos y se habla de más de 1 millón de muertos. Bueno, lo que pasa es que parece mentira a estas alturas que todavía se está utilizando esa arma. El embargo no ha servido nunca para nada, porque el embargo nunca ha resuelto los problemas sobre los que decían que se hacía el embargo. El embargo, pues antes del embargo el 90% de la población de Irak tenía una asistencia sanitaria correcta. Después del embargo, el caos. Tanto es así que el embargo ha ocasionado muchísimos más muertos que el conflicto del 91 y el conflicto de ahora. Muchísimos más muertos, el embargo de por sí. Porque claro, ha destruido una cantidad de toda la cadena asistencial. Los hospitales se encuentran en un caos tremendo, no hay equipamientos, no hay medicamentos, la alimentación infantil también está totalmente desasistida y el resultado pues es que incluso ha habido que, en algunos casos concretos, ha habido que efectuar evacuaciones para prestar asistencia en otros países, como por ejemplo en España. Aquí, pues por la vía de la cooperación, pues se han asistido a algunos enfermos iraquíes que no se podían tratar allí porque no tenían recursos para ello. Las 2:17, 60 menos en la comunidad canaria. Estáis escuchando Un Mundo Misterioso, estáis en Cadena Radio Voz. Queremos conocer también vuestras opiniones y vuestras preguntas. Nuestro número de teléfono es el 91-343-4353. 91-343-4353. Continuaremos charlando dentro de unos minutos con Juan Bartolomé, pero ahora vamos a comenzar a abordar también este conflicto desde otra perspectiva y lo hacemos con el director de la revista Año Cero.
Y nuestro siguiente invitado es Enrique Vicente, director de la revista Año Cero. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Enrique, tú publicaste hace ya unos años, cuando ocurrió aquel primer conflicto del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo, entonces fue bautizada como la tormenta del desierto. Sin embargo, por lo que ha ocurrido en estos días, hemos de deducir que aún sigue coleando aquel primer conflicto, aun habiendo transcurrido los años que han transcurrido. Enrique, ahora mismo estamos en el año 1999. En esa época publicaste ese reportaje titulado La guerra que anunció Nostradamus. Ahora, justo a las puertas del año 1999, esta reactivación del conflicto a raíz de la operación Zorro del Desierto puede suponer quizá un cumplimiento de esas profecías, algunas de ellas inacabadas en ese año 91. Pues mira, no lo sé. Yo creo que sabes, Bruno, que sí, siempre he sido un poco escéptico con respecto al tema de las profecías, un poco no, bastante escéptico, pues me he vuelto cada vez más radicalmente escéptico. Es decir, yo tengo claro y he defendido en programas de gran audiencia como Tribunal Popular la posibilidad, o como otros emitidos en diferentes autonomías, La vida en un chip en Barcelona, la posibilidad de anticiparse al futuro a través de la premonición y a través de algunas profecías muy circunstanciales. Sin embargo, bueno, en otros programas, Moros y Cristianos, por ejemplo, estuve abanderando el bando del no a la posibilidad de que nuestro destino esté escrito. Es decir, no creo que las profecías acierten, porque si las profecías en general aciertan, eso significaría que no tenemos libertad, que nuestro destino está escrito y que es independiente de lo que hagamos. Y mira, eso me parece diametralmente opuesto a mi sentir, a mi pensar y a la línea que creo que es positiva para el ser humano. Pero por otro lado, tú sabes muy bien, tan bien como yo, porque has estudiado muy a fondo el tema de las profecías, hemos hablado mucho a ese respecto, has escrito mucho, pues tanto en otras revistas como en Año Cero sobre ese tema, y te has leído muchísimos libros como yo de profecías, y tú sabes que por cada profecía que se cumple hay, decía yo, 999 que no se cumplen. Claro, eso no significa nada en contra de la posibilidad de anticiparse al futuro, porque ya es asombroso que, por ejemplo, un montón de astrólogos y algunos videntes anticipen con precisión y con siglos de antelación, por ejemplo, la Revolución Francesa. Es sumamente asombroso. Ahora, la inmensa mayoría de las profecías no se han cumplido. Yo exceptuaría algunas de las profecías bíblicas que me parece que anuncian claramente el retorno de Israel a la tierra prometida y la situación que se ha dado posteriormente a 1948. Esto quizás es lo único que exceptuaría, estas y algunas otras cosas similares. Bueno, partiendo de eso, otra cosa es que pueda haber pistas. Tú has hablado de un artículo, realmente publiqué 2 artículos en Año Cero sobre el tema, y algo que me parece aún más interesante. En el número 1 de Año Cero, Vicente Casaña, como sabes, astrólogo, buen amigo nuestro y director de la revista Tu Suerte, decía en Año Cero, en la sección que iniciaba de Astro Mundial, mucho antes de que se supiera nada, que iba a ocurrir nada en Kuwait, decía lo siguiente, se titulaba Situaciones peligrosas, y decía, leo textualmente, que los reveses serán más fuertes dentro de la primera quincena de agosto, porque habla en agosto del signo del Leo, que dice que no será favorable, agudizando graves problemas en las economías y las ideologías. Dice, especialmente en la segunda quincena del mes, en la segunda semana del mes, una segunda semana que puede ser muy rica en acontecimientos, puesto que hay posiciones planetarias trepidantes, las más peligrosas de todo el año, incluyendo un eclipse de luna previsto para el día 6 de agosto en el grado 14 de Acuario. Alrededor de este día se desencadenarán además actos violentos con inusitada rapidez y contundencia. Los grupos de presión, mafias, terrorismos y xenofobias especialmente, y grandes amenazas como la nuclear, llevarán mayor peligro estos días. No sigo, es suficiente. O sea, que un astrólogo, sin tener la más mínima idea, no es un astrólogo cualquiera, es Casaña, acierte con un día de error, un solo día de error, la fecha en la que se iba a desencadenar todo, es decir, la invasión de Kuwait,
que fue repentina y brusca, ya es sumamente asombroso. Pero ¿qué ocurre? Que él ni hablaba de qué era lo que iba a ocurrir, ni hablaba de país, ni hablaba de nada. ¿Y qué significa esto? Que la astrología, digamos, habla de la predisposición que hay a que ciertas fuerzas operen sobre los seres humanos, pero operarán aquí, allá, a nivel mucho más colectivo o a nivel más ínfimo. Eso es otra cosa totalmente distinta. De todas formas, Enrique, yo recuerdo perfectísimamente esa alusión a la que hacía referencia de Vicente Casanya, y la verdad es que efectivamente la forma en la que acertó fue verdaderamente asombrosa. Sin embargo, un hecho destacable en esas cuartetas que tanta actualidad cobraron en aquella época era la alusión que se hacía, según algunos intérpretes, a determinadas profecías de Nostradamus, según las cuales habría una especie de alianza o de unión entre países islámicos junto con Rusia y China. En aquel entonces no se produjo, pero en esta ocasión, en esta nueva operación de los Estados Unidos sobre la zona de Mesopotamia, curiosamente, independientemente de los países islámicos que parecen haberse unido, Rusia y China han sido los dos países fuera del ámbito islámico que más críticos han sido con esta invasión. Incluso Rusia hasta el punto de poner en alerta sus tropas y de sacar de Estados Unidos a su embajador. Claro, con toda la razón, porque lo que aquí es una locura, independientemente de que en Irak gobierna un dictador, el pobre pueblo iraquí no tiene la culpa de nada de lo que está ocurriendo, y el que a un ganso como este señor Clinton, por problemas internos suyos, tenga que hacer una maniobra de distracción y tenga que sacarse encima un excedente de armamento caduco que tiene para seguir poniendo en marcha la fábrica bélica, que los contribuyentes paguen y que los grandes estén contentos, que organice una masacre de este tipo, como los bombardeos que ha hecho anteriormente con la excusa del terrorismo. Esto es imperdonable. Así que si algo sucede, estará más que justificado, y nos encontraríamos ante la terrible situación de que países como China o Rusia o cualquiera que apoye esto se verían más que justificados. Yo deseo que nada de esto ocurra, como todos. Yo desde luego siempre confío en el futuro, pero extraña y curiosamente, por muy escéptico que yo sea en las profecías, extraña y curiosamente estaba hablando hoy mismo con mi mujer de que es increíble. Tú has publicado en Más Allá en este número un artículo sobre las profecías en torno a 1999, tema al que le dedicamos un dossier de 24 páginas en el próximo número de Año Cero. Y sabes muy bien que la única profecía de Nostradamus que tiene fecha es esa que dice algo así, hablo de memoria, 1999, séptimo mes, un gran roi de frayeur vendrá del cielo, un gran rey de espanto, de terror, vendrá del cielo. Es la única profecía de Nostradamus que tiene fecha. ¿Por qué? ¿Por qué le concedió Nostradamus esa importancia excepcional a 1999? Y bueno, hoy me corría un ligero escalofrío al recordar eso y ver que nunca como ahora se ha hecho una cosa tan insensata y una provocación tan bestial contra un país inerme, contra un pueblo inerme, sí, dirigido por un dictador, pero al que no han querido cargarse anteriormente por problemas políticos y económicos. Es mentira cualquier cosa que cuenten los americanos, y sin embargo, una actuación de ese tipo, es una provocación clara, no solamente a todo el Islam, sino a todo el tercer mundo y a cualquier país que esté relacionado con ese tercer mundo. A fin de cuentas, en este momento tanto Rusia como los antiguos países que formaban parte del bloque del Este, e incluso también China, son tercer mundo. Mientras que nosotros vivimos muy bien, y los fabricantes de armas y todos los poderosos y militares y políticos que están vinculados a ellos viven cada día mejor, ese tercer mundo está muriendo y sufriendo. Así que, ¿qué quieres que te diga? El panorama parece de verdad desolador, Enrique. Incluso con sí. Y es que sería justa una reacción por parte de esta gente. Ahí está. Es lamentable decir que sería justo. Y bueno, hay todas las especulaciones en torno a Nostradamus. Quiero decir, aunque a mí me denigre hablar de profecías en ese sentido, porque yo no es que quiera ser positivo, es que es indispensable
que esté como esté el mundo, cada vez seamos más positivos, pues en este momento se reactualizan más que nunca. Entonces no tenía tanto sentido. Los países árabes apoyaban a los americanos y a los europeos porque se había invadido un país árabe, por mucho que fuera un país millonario y por mucho que hubiera un tema económico por medio. Hoy en día no. Hoy en día no hay una justificación válida. Y es terrible. Indiscutiblemente. Enrique, de todas formas, antes mencionabas respecto a las profecías, la validez que para ti tenía algunas de las profecías bíblicas. Sin embargo, en esos textos también se hace alusión a según algunos intérpretes, insistimos, a un gran conflicto árabe-israelí que más que nunca ahora está de actualidad porque hay como una especie de bola de nieve que se va llenando, ¿no? Sí, es sumamente extraño porque cuando yo escribía tanto sobre Nostradamus como sobre esto, pues en el año 90, yo recordaba una serie de fragmentos del Apocalipsis muy concretos que hablan de ese conflicto y hacía un análisis detallado acerca de cómo ahí se veían implicados una serie de países como Rusia, como todos los países árabes, detallándoles claramente, y algunos países antiguos aliados de Rusia, y decía, es ininteligible que tras haber caído el telón de acero puedan unirse todos esos países y los árabes, cómo estalla un conflicto y cómo, según el Apocalipsis, en ese conflicto, aparte de lo simbólico que hay en él, hay una serie de episodios finales pues escalofriantes que indican que una tropa, creo recordar que de 200 millones, atraviesa el Éufrates y el Tigris procedente del Oriente. Una tropa de 200 millones que procede del Oriente, atravesando el Éufrates y el Tigris, solo puede hacer alusión en este momento a China. Al igual que cuando vemos algunas cuartetas de Nostradamus, dice una y otra vez, habla de una tropa de 1 millón de personas, que era una cifra inconcebible en tiempo de Nostradamus. Sin embargo, recordemos que cuando hablaba Saddam Hussein de que tenía 1 millón de combatientes, estaba haciendo alusión a una cifra idéntica a esa. De la misma manera, hoy en día los chinos disponen de un ejército, pueden poner en pie un ejército de 200 millones de soldados. Lo más interesante es, bueno, ver los pasos que van dando, y si quieres te leo alguna frase textual acerca de lo que dice en el Apocalipsis sobre esto. Sí, perfecto. Dice, da detalles punto por punto acerca de dónde se van situando los escenarios del combate, y dice, Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ha habido gente que ha interpretado que esta palabra Satanás, como algunas alusiones, Vera Serpens, la verdadera serpiente, que hay en el Apocalipsis, hacen alusión, aunque hoy en día podríamos pensar que Satanás es Clinton, ¿no? Pero hacen alusión a Saddam Hussein, que se le ha llamado también Saddam Hussein porque es una verdadera serpiente, un farsante, que para sus propios intereses es capaz de sacrificar a su pueblo. Y dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 lados de la tierra, a Gog y Magog, que hace alusión claramente cuando habla de Gog y Magog a las tropas orientales del Extremo Oriente, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subirán sobre la anchura de la tierra y cercarán el campamento de los santos, se refiere a Israel claramente, y la ciudad amada, Jerusalén. Pero descenderá fuego del cielo y los devorará. Eso dice en el capítulo 20 del Apocalipsis. Y más adelante dice claramente, habla claramente acerca de cómo se juntan todas estas tropas en un punto concreto situado al norte de Jerusalén, que es el Valle del Megido, y ahí tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y dice que como consecuencia de todo esto morirán 2/3 de la humanidad. Algo de lo que también habla el profeta Zacarías en la Biblia, que dice, y acontecerá en toda la tierra que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en fuego a la tercera parte y los fundiré. Habla incluso el profeta Ezequiel claramente acerca de esta batalla, de todo este conflicto, y dice, las montañas se hundirán, los acantilados se derrumbarán, todas las murallas caerán a tierra.
Incluso el profeta bíblico Zacarías dice: los males que el Señor hará sufrir a los pueblos partidos en guerra contra Jerusalén. Su carne se descompondrá mientras que aún estén vivos, sus ojos y su lengua se pudrirán. Descripciones que nos hacen pensar necesariamente en la tecnología armamentística actual, moderna, capaz de hacer eso, incluidos pues el armamento bioquímico y las armas nucleares tácticas. Bueno, el pensar en todo esto es bastante escalofriante, y lo único que me parece importante es que tú has escrito también bastante sobre el libro La clave secreta de la Biblia, el código secreto de la Biblia. Exacto, sí. Bueno, ahí queda claro algo en ese código secreto de la Biblia, cuando estos matemáticos israelíes empiezan a hacer un análisis mediante computadores de la Biblia en hebreo y empiezan a descubrir una serie de constantes. Ven también que hay un montón de situaciones que están ahí en clave y que son situaciones posibles, es decir, situaciones que se han producido en el pasado, pero que como no se produjeron exactamente como estaba anunciado, sino que se evitó alguno de los factores, la situación final no se produjo. ¿Qué quiere decir esto? Para mí lo que quiere decir es que la Biblia, como algunos otros textos proféticos, están hablando de posibilidades, de probabilidades de futuro, de posibles escenarios que son siempre evitables. Esto yo lo tengo muy claro. El futuro siempre lo podemos cambiar. Por supuesto, yo creo que, Enrique, ese es el mejor mensaje con el que podemos dejar a nuestros oyentes, porque además este conflicto, estos 4 días trepidantes, yo creo que han servido a muchas personas para abrir sus ojos ante las situaciones injustas que se están produciendo en muchos lugares, en esta ocasión en concreto en la zona de Irak, y esperemos que de todo esto salga, en definitiva, algo bueno. Ojalá, siempre que no ocurra algún incidente, como por ejemplo que pongan una bomba en alguna embajada, en algún edificio norteamericano, y al señor Clinton en pleno mes de Ramadán se le ocurra bombardear algún país islámico. Esperemos, porque yo creo que sería la peor solución. Esperemos y deseemos que esto quede ya como está y no volvamos a hablar jamás de las profecías del Golfo a raíz de situaciones como esta. Ojalá, inshallah, que dirían los musulmanes. Ojalá. Enrique, muchísimas gracias y muy buenas noches. ...20 minutos, 19... quedan para llegar a las 3 de la madrugada. Seguimos hablando sobre ese conflicto y seguimos con Juan Bartolomé de la Agencia Española de Cooperación Internacional, un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Existen actividades humanitarias españolas en Irak? ¿Se ha tratado por lo menos de saber cuál es la situación de ese pueblo? Hombre, acciones sí que hay, naturalmente, empezando por la misma Organización Mundial de la Salud. El Organismo Mundial de la Salud no ha dejado de colaborar. Mira, claro, se limita a decir cómo era la situación antes del embargo y cómo es la situación después del embargo. Y claro, te da unas cifras ahí, pues bueno, pues, de todos los procesos que están influyendo en la salud de las personas. Aparte de esto, pues bueno, naturalmente hay organizaciones no gubernamentales también que están actuando en el país, y luego pues acciones puntuales, concretamente pues España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional sí que ha hecho alguna acción relacionada fundamentalmente con los aspectos de este tipo, ¿no? de carácter sanitario. Vamos a seguir recibiendo más voces en este programa. Nos hemos puesto en contacto con la Embajada de Irak en España, en nuestro país. El agregado cultural Hassan nos comentaba lo siguiente respecto al hecho de que el último día de los bombardeos hubieran ocurrido en el primer día del mes sagrado de aquel país y de todos los países árabes, el mes sagrado del Ramadán, y nos explicaba lo siguiente a este respecto. Clinton es un mentiroso y los americanos también quieren engañar a todo el mundo que este Ramadán, ahora en este momento, ellos han dicho que Ramadán está un
un mes como religioso para los musulmanes y nosotros respetamos este mes. Pero cuando nosotros volvemos en el 91, ellos nos atacan en Ramadán. Y ya ves, este es el primer día de Ramadán, nos ataca Bagdad fuertemente. El día 4, recuerda usted, ayer por la noche, empieza por Ramadán y nos atacan mucho fuerte, muchos misiles, muchos aviones. Y el motivo que nadie sabe. También solicitábamos la opinión sobre este asunto a una periodista iraní actualmente trabajando en España. Ella es Irandok Sadeghi Bat y nos decía lo siguiente a este mismo respecto. Países Oriente Medio, para la gente vivir, Ramadán también es un mes para saber la vida, saber cómo ayudar, saber cómo vivir, saber cómo protestar, saber cómo aguantar, saber cómo recordar pobres, así. Juan, parece casi una provocación. Desde algunos sectores se dice, ¿no?, que es como atacar a lo más sagrado del pueblo musulmán, ¿no? Bueno, yo concretamente no estoy muy de acuerdo con esto de que han actuado precisamente en esa fecha, ¿no? Es posible que la vez anterior sí, porque naturalmente, bueno, tendremos, por ejemplo, la Guerra de los 7 días, que también se inició el día de la fiesta judía, ¿no? Pero en este caso no creo. Yo creo que en este caso hay 3 factores a considerar. Un factor que es que hay un ejército que quiere intervenir y que está con ganas y que no interviene. Otro factor, naturalmente, es esa situación que tiene él dentro y que es justamente pues lo que pretendía es un poco prolongarla, y algunos de los votos con esta acción, conociendo como suele pasar en Estados Unidos de América del Norte, es que muchos votos cambiarían en otro sentido y se libraría un poco del desastre que tiene en su situación política. Y luego hay otro factor también muy importante de esos días, que es el fracaso de su visita a Israel. Entonces eso le puso una situación pues que como queriendo resolver de alguna manera con esta acción. También tenemos más invitados. En Orense nos espera Sulimán Lago. Sulimán, buenas noches. Hola, buenas noches. Sulimán es un español, es musulmán, es representante de la comunidad islámica, editor de la revista Mezquita y estudioso de la tradición. Sulimán, ahora mismo no tenemos tiempo, tenemos más compromisos después, vamos a seguir contigo, pero también me gustaría obtener en 15 segundos simplemente cuál es tu opinión al hecho de que estos bombardeos hayan coincidido con el mes de Ramadán, con el comienzo. Muy brevemente, por favor. Pues absurdo. Sería como si el día de Navidad pues se decidiera atacar a cualquier nación del mundo, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Absurdo. Absurdo, desde luego. De todas formas, es muy importante para vosotros. Luego, si te parece, explicamos en qué consiste el Ramadán, porque lo estáis celebrando en estos momentos, ¿verdad? Sí, estamos ya en el primer día de ayuno. Porque nosotros seguimos el calendario marroquí y no el saudí, que se rige por unas cuestiones astronómicas, y bueno, ya lo hablaremos un poco después. De todas formas, hay que decir que es más que ayuno, es una reflexión interior. Sí, es un mes para reflexionar, para tomar nuevas decisiones para todo el año siguiente. Es un mes en el que uno debe estar pues eso, con su familia, con su gente, y desde luego no estar preocupado por cuestiones como puede ser pues estar sometido a una situación de terror, ¿no? Y de todas formas, supongo que este año es muy diferente a otros, ¿no? Bueno, todos los años tienen la misma componente, ¿no?, de esperar este mes para vivirlo, y en este mes se escribe quizás todo lo que luego va a ser todo el año siguiente de la vida del musulmán, ¿no? Seguiremos charlando con nuestros invitados, pero tenemos todavía más compromisos con nuestro rincón comercial. Os dejamos con él.
Ahora mismo llegan las noticias de las 3 de la madrugada en Radio Voz con Maite Álvarez y Francisco Javier Cámara. Nosotros quedamos aquí, emplazados para dentro de 4 o 5 minutos aproximadamente. Seguiremos hablando sobre el asunto que nos está ocupando desde las 2 y 5 de la madrugada y también recordaremos algunos fragmentos de nuestro programa de ayer y muchas de esas informaciones que ayer no tuvieron espacio en nuestro programa acerca de humo, acerca del CSIC. Hablaremos de ello. Estad ahí a partir de las 3 de la madrugada. Hay otros mundos, pero están en este. Y después de esta pausa para la información, Mundo Misterioso sigue aquí hasta las 4 de la madrugada. Y lo hacemos manteniendo todavía nuestro argumento principal de esta noche, ese conflicto del Golfo Pérsico. Y lo hacemos escuchando de nuevo la voz de Hassan, agregado cultural de la Embajada iraquí en España, que nos informaba lo siguiente acerca de los lugares atacados durante esta operación, la Operación Zorro del Desierto. Hospitales, residencias de ancianos también, y escuelas. Y una residencia de los alumnos, de los estudiantes que estudian y duermen en esta casa. Y le preguntábamos acerca de si era auténtica esa cifra que ha llegado hasta Occidente de 1,5 millones de muertes desde que se inició el embargo del que hablábamos anteriormente. Es correcto que más de 1 millón de personas, nada más por la falta de medicinas, porque antes de la guerra Irak importa más de 1 millar anual para su medicina. Ahora no es suficiente para el pueblo iraquí esta cantidad del petróleo en el lugar de la medicina y la alimentación. No es suficiente para el pueblo iraquí. Y la periodista Irandok Sadegibaz nos decía a este mismo propósito lo siguiente. Creo que mucha gente han perdido piernas, manos, ojo, todo. Y también aquí mismo tengo un periódico ahora en mi mano que se llama Amanecer. Dice que entre 300 y 800 toneladas de polvo de uranio quedaron dispersas en tierras y aguas de la zona de Irak, desde el Golfo Pérsico. Juan Bartolomé nos comentaba antes Hassan que a cambio de ese crudo que exportaba Irak se recibe una serie de medicamentos, pero también este asunto parece muy oscuro en toda esta extraña historia, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es a partir de una resolución de abril del 95, Ojo, sí. No es desde el 91. Y hay que tener en cuenta que aunque no sean muertos, por ejemplo, hay muchos niños que por falta de ciertos aminoácidos en su alimentación pues van a quedar ya, pues, lo se llama ya incluso la generación del embargo, van a quedar pues con deficiencias para el resto de su vida. Sí. Se dice que al mes se entierran en Irak del orden de 5.000 niños. Una cifra escandalosa. Supongo que pocos países del mundo ofrecen este tipo de cifras y sobre todo por este tipo de motivos, ¿no? Bueno, es que pasan muchos. Yo, por ejemplo, hace poco se hizo una cooperación con Cuba, que es otro país también con embargo, donde ahí tienes, por ejemplo, un hospital, un Instituto Nacional de Cardiología, que está perfectamente, con un personal perfectamente preparado para hacer lo que se hace en una institución de este tipo, y no pueden trabajar porque les faltan, pues eso, les faltan prótesis. ¿Eso qué quiere decir? Pues que rápidamente se dispara
la cifra de mortalidad y de morbilidad por causas de tipo cardiológico, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sulimán Lago, sigues ahí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Sulimán, también nos han llegado noticias hoy de muchísimas manifestaciones en muchísimos puntos del mundo árabe. Y en esas manifestaciones la gente de la calle pedía la yihad, la guerra santa. ¿Crees que puede llegarse a este punto en un momento determinado? Bueno, antes que nada quiero aclarar que la Guerra Santa, como en todas las tradiciones, tiene una acepción que no tiene nada que ver con lo que se presenta normalmente, ¿no? La Guerra Santa primero es una guerra interior, una guerra con el yo para mejorarse día a día, y la Guerra Santa externa, por así decirlo, pues tiene unas reglas que se deben cumplir, que deben ser pues siempre una causa justa. El terrorismo, por ejemplo, no entraría nunca dentro de una guerra santa, puesto que el suicidio o el lanzarse cobardemente en una acción que no estás ante el enemigo con nobleza, pues no sería nunca una yihad, una guerra santa, ¿no? Entonces, yo creo que en el mundo árabe, como no solamente los musulmanes, sino el resto de la humanidad, ante lo que estamos es ante dos tipos de guerra, una guerra digamos hipócrita, en la que no se ve al enemigo, el enemigo está a muchos cientos de metros de altura, y estamos hablando de otro tipo de guerra más importante todavía, que es la guerra del embargo, que se puede coger a un país y estrangularlo lentamente sin que sus enemigos sufran ningún tipo de consecuencia, ¿no? El agregado cultural de la embajada iraquí en España, Hassan, también era de una opinión similar. Él no creía y aludía a la poca unión entre algunos países árabes, que algún día se llegara a la Guerra Santa. No creo, porque los gobernantes están dominando sus pueblos, nada más al sentimiento. Yo te he dicho que el sentimiento musulmán está al lado del pueblo iraquí y demuestran lo que sienten nada más. Sulimán Lago, ¿y por qué creéis que mucha gente, y se dice habitualmente en la calle, por qué se asocia tanto el islamismo al fundamentalismo? Supongo que te han hecho muchas veces esta pregunta, ¿no? Sí, bueno, realmente cualquier, digamos, doctrina que hoy en día en un mundo que carece ya casi de valores, digamos, un poco que vayan más allá de lo cotidiano, pues cualquier doctrina que tenga, digamos, una tabla de valores, una escala de valores distinta a la imperante en el mundo, pues se considera que esos valores, como pueden ser la fe, como puede ser el hacer una serie de sacrificios diarios para mejorar tu ser y tu entorno, pues se puede considerar pues fundamentalismo o fanatismo o todo ese tipo de términos, ¿no? Juan Bartolomé, ahora comienza de nuevo la reconstrucción del pueblo iraquí. En estos casos, ¿cuál es la forma de operar, teniendo en cuenta que sigue sometiendo y va a seguir siendo sometido, y de forma más dura, por las últimas declaraciones tanto del presidente británico como del presidente norteamericano? ¿Cómo puede ser la reconstrucción de este país a todas las escalas? Hombre, concretamente aquí tendríamos que hablar de una catástrofe desgraciadamente de las llamadas de origen humano, que es decir, son catástrofes programadas, organizadas. Y después de una catástrofe, lo primero que se actúa son con acciones de emergencia, de ayuda humanitaria, para superar la crisis de la catástrofe. Y a continuación lo que vienen ya son los programas de desarrollo. Es decir, una vez superada los efectos más inmediatos ocasionados por la catástrofe, en este caso de origen bélico, de conflicto bélico, pues luego automáticamente ya vendría pues toda la reconstrucción de todas las estructuras para poder iniciar un desarrollo de la comunidad en concreto, ¿no? Vamos a escuchar, cuando pasan 12 minutos de las 3 de la madrugada, ya la voz de nuestros oyentes. Aquí en Madrid nos espera Nacho. Buenas noches, Nacho. Hola. Buenas noches. Cuéntanos. Pues vamos a ver. Que este es un tema muy polémico por el aspecto emocional que conlleva la discusión, pero vamos, yo quería hacer un apunte. No hace mucho vi un reportaje de Naciones Unidas
donde se recogía punto por punto los lugares de inspección. Y bueno, pues el documento es gráfico, lo vi con mis propios ojos, y pues la verdad es que el pueblo iraquí, no concretamente la gente, sino los gobernantes iraquíes, Saddam Hussein, pues se dedicaba a fabricar armas químicas, armas biológicas, y estaba haciendo acopio de los precursores de síntesis químico de todas estas sustancias, y lógicamente no estaba siguiendo las recomendaciones que le hacía la comunidad internacional. Nacho, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos y jamás defenderemos en este programa personajes como Saddam, pero hay muchísimos. Pero sin ir más lejos, quien más se desarrolla en la actualidad, el país que más desarrolla armas químicas, biológicas, nucleares y de todo tipo, es Estados Unidos. Sí, yo sé que me vas a contestar eso, pero yo te voy a seguir argumentando esto, y entonces desde mi punto de vista personal. Desde la época, pues prácticamente desde Eisenhower, Estados Unidos ha participado, pues Kennedy decía, nuestras fronteras y allá no, y en todos los continentes, ¿no? Y luego hacían la salvedad, gran parte del pueblo americano, de que allí donde reina la libertad, ese es mi país, que lo decía Franklin. Entonces la política de intervención estadounidense fuera de su territorio es consabida, ha sido siempre la misma, y a veces han acertado y a veces se han equivocado. Pero concretamente, el tema de Saddam Hussein, pues cuando masacró al pueblo kurdo, su política de expansión, etcétera, y todas estas cosas, en un momento determinado, pues puede ser que Estados Unidos haya intervenido y podemos pensar que eso ha sido un error, pero tampoco nos debemos rasgar las vestiduras y tampoco pensar que lo ha hecho para esconderse de su proceso político, porque me parece una frivolidad, aunque se puede pensar, por supuesto. Era simplemente apuntar eso. De acuerdo, muchísimas gracias, Nacho. De todas formas, Juan Bartolomé, si se hace un análisis estadístico, fecha, conflicto, está claro que la casualidad cuesta creer en ella, ¿no? Que sea casualidad que haya coincidido con el famoso impeachment, el ataque de Clinton. Bueno, aquí es que efectivamente, como decía el radioyente, pues es todo, aquí se puede hablar cantidad de cosas, pero por ejemplo a mí me llama la atención que antes del 90 Saddam Hussein utilizó esas armas que tanto se le critican, que por otro lado, ¿quién las fabrica y quién las vende? Contra los kurdos. Que en algún caso, pues yo he oído por ahí que hay más de 40.000 muertos, ¿no? Y se vieron imágenes de los efectos en algún pueblo. Nadie dijo nada. Ni los ingleses, ni todos los demócratas del mundo, esos gobernantes que se rasgan las vestiduras ahora, ¿no? Desde luego. No dijeron absolutamente nada. Seguimos con nuestros oyentes. Pido muchísima brevedad porque hoy el tiempo, la verdad es que no discurre de forma normal. 60 segundos o un minuto hoy no los parecen. Juan Antonio de Madrid, buenas noches. Buenas noches. Dime, Juan Antonio. Bueno, dinos. Bueno, que en primer lugar quería decir que aunque el tema me parece muy interesante, no sé muy bien qué pinta un tema así en un programa de misterio, pero bueno, entro a opinar sobre él y para mí, pues el gobierno norteamericano no tiene vergüenza ninguna. De acuerdo, pero me vas a perdonar, sí. Juan Antonio. Primero, somos un programa de radio y estamos por encima de cualquier tipo de catalogación. Segundo, hemos hablado de profecías, hablamos de Guerra Santa. La religión es un tema que tratamos muy habitualmente en este programa. Eso es lo que pinta. Sigue. Sí, por esas dos cuestiones sí, pero en fin, como es más bien un tema de actualidad que de misterio no tiene nada. Pero bueno, somos periodistas. Ya. Bueno, pues que el gobierno norteamericano, como he dicho, no tiene vergüenza. Y para mí que el señor Clinton lo ha hecho más bien para quitarse un poco la cuestión que ya se conoce respecto al pueblo estadounidense. Y el gobierno iraquí, a la cabeza el señor Saddam Hussein, no tiene ni ese gobierno ni ninguno para, según lo que yo opino, que acatar las resoluciones de la ONU. Porque la ONU hace lo que quiere y Estados Unidos, como ya hace ya bastante tiempo y creo que es así, es que se cree en el sheriff del mundo, porque en otros asuntos y en otros conflictos en los que se han producido cosas bastante lamentables no han intervenido y resulta que ahora pues lo que están haciendo es algo increíble. O sea, y el otro día oí decir que
creo que fue, o sea, se refirieron a que lo había dicho el presidente Clinton, que Estados Unidos no tenía que pedir permiso a nadie para atacar y para hacer lo que quisiera. Eso me parece muy elocuente y muy claro de lo que piensa el gobierno. Y respecto a Saddam Hussein, pues bueno, no sé, no es un gobierno democrático. Yo pienso que no, o sea, es que todos los gobiernos tienen que ser democráticos por narices. En eso estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo todos en eso, Juan Antonio. Y que vamos, que dictadura no tiene por qué, o sea, dictadura viene de dictar, no tiene por qué dictadura conllevar un sentido peyorativo de cosas malas. Y lo que tenían que hacer, o sea, la paz está muy bien, muy bonita, ¿no? Pero lo que tenían que hacer las naciones árabes es unirse y dar caña y poner las pilas a Estados Unidos, si no China, Rusia. Porque vamos, lo que está haciendo, lo que pasa es que a ver quién planta cara a Estados Unidos con el ejército con el armamento que tiene. Y digo armamento porque en términos de ejército y de soldados, por los entendidos en el tema, están considerados como de los peores del mundo. Juan Antonio, tenemos que dar paso también a Rubén Sobrino, que nos está esperando en el chat. Muchísimas gracias, a ustedes. por tu llamada. De todas formas, insisto, seguimos en la actualidad y además, si nos seguís desde el principio, los temas sociales han tenido siempre una importancia por encima de cualquier otro en este programa. Si uno tiene un micrófono a veces en delante, hay que utilizarlo, pese a quien pese. Rubén Sobrino, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Rubén, las preguntas de nuestros contertulios. Pues sí, tenemos una primera pregunta para Sulimán, y es que, suponiendo una hipotética guerra santa, ¿cuáles serían los contendientes, cristianos contra árabes, y qué ocurriría, por ejemplo, con los hinduistas, budistas, ateos, etcétera? Dinos, Sulimán, dinos. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, una guerra santa nunca se llevaría a cabo entre hombres de distintas tradiciones. Yo creo que aquí no hay ni musulmanes ni cristianos. Mi opinión no es solamente como musulmán en este caso, sino como ciudadano que tiene dos dedos de frente y que piensa. Entonces, en primer lugar, ni Saddam Hussein es un líder musulmán que pueda ser considerado como ejemplo de lo que puede ser un gobierno islámico. Y por supuesto, pues Bill Clinton, que solamente ha actuado como una marioneta en esta cuestión, tampoco puede ser considerado como un líder cristiano, ¿no? Entonces llegamos a la cuestión de que realmente el establishment, el nuevo orden mundial, yo creo que con esta acción lo que ha hecho ha sido quitarse la máscara totalmente y tirar por los foros pues toda su escala de valores que ha machacado hasta ahora de consenso mundial en todas las acciones, y lo que podría indicar quizás es que hay alguien que a través de su brazo armado, que es Estados Unidos, se siente tan sumamente dueño ya de la situación como para hacer las cosas con tanto descaro, despertando la repulsa de todo el mundo, ¿no? Pirámides en Marte, bases extraterrestres, los círculos de Inglaterra, filmaciones inéditas de ovnis. Todo esto y mucho más en la más apasionante colección de vídeos jamás imaginada. Misterios extraterrestres. Consíguela ahora llamando al 91-510-2073. 6 vídeos por solo 5.950 pesetas más gastos de envío. Una oferta de multimedia scanning que no te dejará indiferente. Llama ya al 91-510-2073 y en pocos días la tendrás en tu casa. Rubén Sobrino, más preguntas de nuestros contertulios. Sí, tenemos una segunda pregunta, y es si ha trabajado el doctor Bartolomé en países árabes, y si es así, ¿qué diferencia hay con los lugares de África o Sudamérica donde ha estado? Bueno, pues sí, he trabajado en países árabes, y además concretamente acabo de venir de Libia, donde es otro país también sujeto a un embargo, que curiosamente es un embargo también bajo sospecha, únicamente bajo sospecha, ¿no? Y es curioso un país como este, que es tan rico que solamente disponga de un avión. Con respecto a, pues hay las diferencias que puede haber entre unos países como puedan ser los países árabes o los países subsaharianos o iberoamericanos. Hombre, es importante todas las cuestiones de tipo, por un lado, cultural, y también es importante luego las cuestiones de tipo geográfico, de demografía, de estructura política. O sea, naturalmente hay grandes diferencias. En Iberoamérica, pues naturalmente hay un contenido muy hispano,
y en otros países pueden ser bien francófonos, bien anglófonos, o en los países árabes, pues bueno, pues ya vemos el contenido cultural que tienen y las consecuencias desde el punto de vista de la actuación de ese fundamentalismo del que se hablaba antes, que es el fundamentalismo capitalista en todos estos países. Se hablaba aquí de que haya una conjunción de países árabes para enfrentarse a toda esta agresión, pero claro, difícilmente puede ser eso porque ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿Cómo podemos comparar Arabia Saudita, por ejemplo, con Mauritania, ¿no? No tiene nada que ver, aunque son países árabes, ¿no? Rubén Sobrino, muchísimas gracias por tu intervención. Nos volvemos a escuchar dentro de 7 días. Pues no, porque dentro de 7 días ya estaremos de vacaciones, aunque Mundo Misterioso estará aquí. Nos volvemos a escuchar el año que viene. Venga, un abrazo, Bruno. Feliz año. Y desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí, pero una última conclusión. Sulimán Lago, ¿hacia dónde va el pueblo islámico? ¿Logrará alguna vez esa estabilidad que tanto nos conviene a todos? Porque en definitiva lo que busca todo el mundo, todos los hombres de bien, es esa tranquilidad, ¿no? La paz, vamos, en definitiva. Algo tan sencillo, tan fácil de decir y tan complicado de poner en práctica. Bueno, yo creo que los pueblos islámicos, si pudieran ir hacia una estabilidad, lo primero que tendrían que hacer sería abandonar y dejar de creer todas esas, digamos, conceptos que el propio sistema les ha inculcado, como son los bancos, la usura. O sea, si algún pueblo algún día quiere volver a alcanzar la libertad, sea musulmán o no sea musulmán, lo que ha de hacer es a la usura mundial, que es la que realmente está moviendo todas las guerras y todas las acciones visibles o no visibles, pues realmente lo que tiene que hacer es contestar estableciendo un comercio legal basado en un sistema bimetal oro y plata con moneda de oro y plata, y abandonar esos papeles que realmente no tienen ningún valor y que son los que están esclavizando a todos los hombres por el interés que esos papeles generan para unos pocos. Sulimán, muchísimas gracias por tu intervención. Volveremos a estar en contacto porque hay muchos temas todavía que tratar contigo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Juan Bartolomé, una última conclusión. Estamos a las puertas de ese año 99, antes hablábamos de eso con Enrique de Vicente. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Podremos algún día conseguir eso, de lo que antes hablábamos con Sulimán? Paz. Hombre, yo siempre he creído en el hombre, ¿no? Es decir, yo muchas veces cuando se habla en este programa, por ejemplo, los extraterrestres que son los que han hecho las pirámides y cosas así, ¿no? Yo digo que bueno, que el hombre es capaz de eso y de mucho más, ¿no? O sea, yo creo en el hombre. Y naturalmente, pues bueno, de alguna manera se llegará. Sí, pero además quería hacer, antes de que se me olvide, una intervención con respecto a Juan Antonio, que hablaba que en este programa, que era un programa de misterio. Recordarás que hicimos uno entero contigo, 60 minutos hablando de la situación del tercer mundo. Sí. Pues bueno, que hablaba, decía que se estaba tocando un tema y que en un programa de misterio, y curiosamente él mismo ha planteado un misterio, ¿no? ¿Por qué se intervenía en Irak y no en otros lugares, ¿no? Por supuesto, hay muchos misterios y Juan, te agradecemos muchísimo tu presencia, pero una última cosa que quiero añadir, lo hemos dicho antes y lo has dicho ahora. Tenemos cabeza sobre los hombros y tenemos que pensar y tenemos un micrófono y tenemos una posibilidad enorme, y es por lo menos de hacer llegar a la gente una serie de ideas que aquí el equipo considera buenas, y esta era la noche. Muchísimas gracias, dejamos aquí el tema, volvemos con otros asuntos, todavía queda mucho mundo misterioso. Juan Bartolomé, muchas gracias. A vosotros. Hay otros mundos, pero están en este.